Buenos días con todos, bienvenido a esta asignatura de planificación estratégica en el sector público. Este es nuestro primer día y aquí vamos a desarrollar de manera teórica y práctica todo el proceso de planificación estratégica en el sector público, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, de los planes estratégicos de desarrollo nacional, regional y local, ¿no? A eso se le denomina planeamiento estratégico territorial. Pero también tenemos los planes estratégicos institucionales, es decir, los planes, los PEIs y los POIs, ¿no? También quiero un poco compartirles una experiencia, una estancia que hemos tenido por España, un máster de planificación territorial, ¿no? Y también estos elementos tópicos que hemos visto en allá por España, los vamos a incorporar como parte del desarrollo de la asignatura, ¿no? Entonces, si hay algunas preguntas, comentarios para esta primera sesión, adelante. Profesor. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de la solicitud de la beca y a qué universidades o cómo fue ese proceso? Sí, en este caso podría decir de que por el trabajo que he venido desarrollando en el sector público, en las áreas de planeamiento y inversión pública, ¿no? Siempre había el interés de poder actualizarme y poder también ver otras experiencias, ¿no? Sobre todo de estos países europeos y sobre todo la Unión Europea, cómo ha venido desarrollando el proceso, digamos, de desarrollo de este continente, ¿no? Entonces, en ese entender, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado diferentes cursos, másteres, y allí había una oportunidad, había un máster interuniversitario entre las universidades de Málaga, Universidad de Rovira Virgili y Granada, ¿no? Y justo había un máster donde decía máster en planeamiento territorial, ¿no es cierto? Entonces postulamos y allí también ellos tenían sus becas de financiamiento, entonces estas universidades nos las aceptaron y podemos tener la estancia, el máster allá de manera presencial en España. Pero también hay otras fuentes o mecanismos para poder acceder también, ¿no? Que los tiene el gobierno nacional, ¿no es cierto? Que se denomina, creo, el PRONAVEG, ¿no? ¿Sí? Profesor, ¿y por qué escogió la especialidad de planificación? Buena pregunta, justamente porque nosotros aquí en el país estamos en un proceso, digamos, de poder revalorar, rescatar, posicionar el sistema de planificación en el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad hemos tenido varios años de pérdida de este sistema, ¿no? Entonces, en ese entender, como es un nuevo sistema que está proponiéndose y se vienen ahí desarrollando guías, metodologías, directivas, entonces esta era una buena oportunidad, digamos, para ver cómo aquí en este máster también están trabajando herramientas, técnicas, digamos, en lo que es planeamiento territorial, ¿no? Y de repente podríamos decir que hay una primera diferencia, ¿no? Nosotros aquí en el país, la planificación que estamos trabajando en el sector público, ¿no? Tiene un enfoque que está más orientado al planeamiento sectorial, ¿no? Es decir, que tiene una mirada por sectores. Es decir, tu análisis puede ser el territorio, puede ser el departamento del Cusco, la provincia,
Pero cuando haces tu diagnóstico, cuando haces tu propuesta, ¿no? Se va enfocando en el sector social, sector económico, sector medio ambiente, riesgos. Pero hay que tener en cuenta que el enfoque territorial, ¿no? En el territorio se dan dinámicas, ¿no? Dinámicas, se van interrelacionando estos sectores, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de planeamiento territorial, ¿no es cierto? Cómo se van articulando estos sistemas, subsistemas, y de ahí podemos pues tener otros espacios de análisis, ¿no? Que puede ser una cuenca, un corredor, ¿no? Un espacio altoandino, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿no? Porque en la planificación que actualmente hacemos en el Perú, lo hacemos por una división política, ¿no? Distrito Huanchac o provincia. Pero las dinámicas sociales, económicas, ¿no? Pueden ir en una cuenca, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, la cuenca del Valle Sagrado de los Incas, ¿no? ¿No? Pero por un tema normativo, no, tienes que hacer tu plan de desarrollo de Pisag, ¿no? Como Pisag si fuera una isla, ¿sí o no? En realidad Pisag es parte de todo el valle, ¿no es cierto? Entonces el territorio, ¿no? De análisis, de propuesta, de desarrollo es el valle, ¿sí? Gracias. Siguiente pregunta, profe. A diferencia, sabemos que en España la planificación urbana es bastante desarrollada. En Perú, específicamente Cusco, por las características que tiene el centro histórico, ¿algún momento llegaremos siquiera a ser organizados como es España? Claro, en realidad allí ya hay bastante avance en este tema de planificación urbana, ¿no? Acuérdese de que hay una ciudad importante que es objeto de análisis, de estudio, que es Barcelona, ¿no? Si ustedes ven las fotos, Barcelona pues pareciera que está muy ordenadito en cuadrículas, ¿no es cierto? Si uno entra al internet está así, y a eso se llama los ensanches, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Claro, eso en realidad ya lo planificaron hace 200 años todavía atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que ya en Europa, en estas grandes ciudades, ya no hablan ya de expansión, ¿no? Más bien lo que están hablando es ahí de cómo podemos integrar, cohesionar y recuperar, revitalizar, reintegrar, reprogramar, digamos, dentro de lo que ya se tiene en la ciudad, ¿sí? Recuperar espacios vitales, ¿no? Pero todavía creo que aquí, en nuestro país, ¿no? En nuestras ciudades, en el Cusco, todavía estamos hablando de zonas de expansión, queremos crecer todavía, ¿sí o no? ¿No es cierto? E inclusive eso genera un problema. ¿Cuál es el problema? Si la ciudad crece, se expande, eso va a generar más gasto, más costo para la gestión municipal, ¿no? Servicios, recojo de residuos sólidos y muchos otros, ¿no? Entonces, en aquellos países han dicho no, ¿no? Entonces, la gestión urbana tiene que ser eficiente, tiene que generar costo-beneficio, entonces hay otra mirada, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Claro que también allá hay otros elementos que ayudan a que la ciudad sea integrada, cohesionada, por ejemplo, el sistema de transporte, ¿no? Entonces, el sistema de transporte es rápido, ágil, oportuno, barato, entonces eso también ayuda bastante, ¿no? No como en nosotros, nuestro sistema de transporte es muy caótico, ¿sí? Gracias. Profesor, tiene un hincapié sobre la ciudad de Barcelona, teniendo la distancia usted, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la base sustento en el Perú llevarse a cabo de la planificación urbana y las nuevas urbes en el Perú? Claro, en realidad aquí tendríamos que pasar por un tema normativo, ¿no? Ese es uno de los problemas de nuestro país, ¿no? Tendría que reformularse, adecuarse el tema normativo, que en este caso lo ve el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Saneamiento. Y un otro tema es que tendría que pasar por las autoridades locales. Quien ve en materia de desarrollo urbano es el gobierno local provincial, ¿sí? Provincial, ¿cierto? Eso por un lado.
Pero de repente lo más importante, aquí vamos a ir al clavo, es que allá en muchos países es que el proceso de desarrollo de las ciudades es diferente, ¿ya? Para nosotros tal vez aquí en el Cusco, en nuestro distrito es común, ¿no? Común en el sentido de que primero el poblador se posiciona, construye y recién pide la habilitación urbana y recién pide los servicios, ¿sí o no? Allá eso no es así, ¿no? En Europa, ¿sabe cómo es? Primero el gobierno urbaniza el espacio, ¿no? Garantiza todos los servicios básicos, agua, energía eléctrica, y recién se construye, se habita, se tiene la vivienda. Diferente, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas, normativa y autoridad local, ¿no es cierto? Profesor, una pregunta bastante fuerte. Aquí en Cusco hemos tenido un descenso de la dotación de agua. Sin embargo, ahorita recién están comenzando a aplicar el plan maestro para solucionar ello. Allí en Europa, ¿cómo lo están viendo? Claro, el tema es que a mí me parece que de acuerdo a la información que hemos estado viendo, sí hay una capacidad de previsión aquí, ¿no? De agua, digamos, para aquí 10 o 20 o 30 años, que en realidad tendría que ser así, ¿no? Allá por Europa también igual hay esa capacidad de previsión de agua. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta mucho la cultura, digamos, de uso adecuado, ¿no? De uso adecuado del agua, del uso eficiente del agua. En este caso, hacer uso pues para consumo humano y no hacer otros usos, ¿no? Entonces, eso un poco, digamos, ayuda, digamos, a cuidar, a mantener la cantidad y la calidad de agua, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la cultura de la población también en ahorrar y hacer uso eficiente de este líquido elemento. Usted que ya ha trabajado, está bastante tiempo en lo que es comunicación, en lo que respecta a Perú. Cuando fue a España, o sea, ¿qué diferencia más, aparte de lo que ya nos comentó de cierta forma, observó dentro de la planificación allá y la que tenemos acá? Claro, en realidad hay varios temas, ¿no? Pero uno podríamos diferenciar. Es que allá, uno de que allá, cuando hablamos de planificación, hablamos de planeamiento territorial y sectorial, que es uno solo. Mejor dicho, que son dos temas diferenciados, ¿no? Pero sin embargo, aquí todavía hay un desorden, creo, en el sentido de que por un lado hablamos de ordenamiento territorial, ¿sí? Por otro lado estamos hablando de desarrollo urbano o plan de desarrollo urbano, ¿no? Y por otro lado hablamos de planeamiento estratégico, ¿no? Y cada uno de ellos lo ve entidades diferentes, ¿no? Y que ni siquiera hay coordinación, articulación, ¿no? Entonces, como que cada uno va por su lado, ¿no? Pero, sin embargo, allá hay vinculación, articulación, entonces solo hablamos de dos temas, ¿no? El planeamiento territorial vinculado a lo que es el planeamiento sectorial, ¿no? Entonces, eso creo que sería, digamos, la principal diferencia, ¿no? Aquí, el tema de ordenamiento territorial, creo que lo ve el Ministerio del Ambiente, con la Secretaría de Descentralización, ¿no? Por un lado, planeamiento estratégico lo ve CEPLAN, ¿no? Y por otro lado, el planeamiento urbano lo ve Ministerio de Vivienda, y por otro lado, el planeamiento sectorial lo ve cada ministerio. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 4 entes rectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí pienso que todavía tendríamos que un poco ordenarnos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad
ya sea un plan urbano, un plan territorial, un plan sectorial, un plan de ordenamiento territorial, todos tendrían que tener la misma mirada, el mismo objetivo de desarrollo del territorio, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Cualquiera sea el plan, ¿no? Entonces deberían tener una sola mirada. Pero cuando esto es manejado por entes rectores, con metodologías, con técnicas diferentes, directivas diferentes, entonces puede hacer que se pierda esa visión integral de desarrollo y cada uno pues busque priorizar, empoderar su sector, su ámbito, su ministerio, o su documento, o su instrumento, ¿no es cierto? Se corre ese riesgo, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Profe, perdón, la pregunta para continuar la conversa que sería interesante es, ¿por qué los municipios teniendo sus PDLCs aún siguen, y teniendo entendido lo que tienen en funciones de su lugar, aún siguen aplicando priorizar canchitas deportivas? Ya, esa pregunta es complicada, pero en realidad aquí complicada en el sentido de que justamente explicar esto va a requerir todo el curso, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir, ¿no? Primero vamos a partir de que la importancia de este sistema, ¿no? Sistema de planificación, ¿no es cierto? En el sector público. ¿Qué involucra eso? ¿No? De manera sencilla, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Claro, en el curso vamos a hablar bastante de tecnicismo, pero de manera sencilla como que para que entienda también el poblador, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la idea es lo siguiente, ¿no? Que los planes de desarrollo, ¿no? Lo elaboran, ¿quiénes lo elaboran? Los actores de desarrollo. Entonces, los actores de desarrollo, ¿no? Conocen el problema, sus potencialidades. Los actores de desarrollo, ¿no? Anhelan, desean un territorio mejor en el futuro, ¿sí o no? ¿No? Entonces, los actores de desarrollo dicen, esta es la estrategia para nuestro distrito, para nuestra provincia. Entonces, los actores de desarrollo también dicen, oye, para que nuestro distrito, nuestra provincia desarrolle, tenemos que priorizar estos proyectos. Esa es la lógica, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? ¿Qué ocurre en la gestión, en las gestiones actuales? ¿No? Hay una nueva gestión, ¿no? No sé, por desconocimiento, ¿no? Por inoperancia, ¿no? O por querer trabajar de manera desordenada, desorganizada, ¿no? No toma en cuenta esos elementos, esos instrumentos, ¿no? Y cuando llega al poder, ¿no? Haciendo omiso a esos documentos, a esos instrumentos, dice, ya, hago la losa deportiva, ¿no? Hago esa vía, esa calle, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de clientelismo político. ¿Por qué? Porque de repente algún grupo le apoyó, porque de repente una asociación fue al gobierno local a pedir ese proyecto, porque alguien se encadenó en la municipalidad, ¿no? Entonces así no se puede gobernar, ¿no? Se entiende que se debe gobernar de manera concertada, de manera participativa, ¿sí? Entonces, ¿y dónde están las prioridades? Está en el plan de desarrollo, en el documento de gestión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si uno gobierna, trabaja en base a ese documento que es concertado, participativo, entonces seguramente va a orientar estas inversiones ¿a dónde? A los objetivos de desarrollo, ¿no? Pero si solamente se decide, priorizan inversiones en aquellos proyectos que no son parte de ese documento, yo no digo que no está mal la losa deportiva, está bien, es necesario. Pero de repente hay otras prioridades más importantes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Hay otras prioridades que sí están más ligados, más orientados a alcanzar el desarrollo de un territorio. Entonces, ese creo que es uno de los problemas. Entonces, mucho tiene que ver aquí el gobernante, ¿no es cierto? El titular del pliego. Pero no solamente él, también el equipo que lo rodea,
¿no? El Consejo Municipal ¿no? y todas las instancias que tienen que ver el desarrollo. No solamente el Estado, también tenemos los otros grupos, los otros actores, ¿no? Que es el económico productivo, los empresarios, ¿no? La sociedad civil, ¿no? También la academia, ¿no? Entonces todos ellos son parte del desarrollo. El gobierno local o el Estado es uno de los elementos, pero todos, ¿no? Todos los que actúan, deciden en el territorio, son los que van a ayudar al desarrollo de ese territorio, ¿sí?